Hoy quiero hablarles de dos grandes peligros para la vida espiritual. Son dos peligros muy sutiles que llegan a nuestra vida y se meten sin que los detectemos. Y es el peligro de la tibieza y el orgullo. La tibieza es cuando una persona no es ni fría ni caliente. Así le dijo Jesús a la iglesia en la Odisea, ahí en Apocalipsis. Le dijo, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y no es que Jesús la estaba desechando a esa iglesia, sino la está llamando a salir de su tibieza espiritual. Cuando somos tibios espiritualmente, tenemos un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. El cristiano que ha caído en tibieza espiritual tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Todavía le llaman la atención bastante las distracciones de este mundo, las fiestas, las amistades. Dice, bueno, yo sí amo a Dios, pero hay que ser de mente abierta también. No hay que ser tan cerrado, no hay que ser tan legalista, ¿verdad? No hay que ser tan religioso. Y participa de actividades y de amistades de este mundo, las cuales no le convienen a un hijo de Dios. Y al mismo tiempo se mantiene con un pie en las cosas de Dios, pero no es tan constante. A veces sí viene al culto, a veces se despierta tarde y no viene. De repente no es constante con la lectura de la palabra. Es un creyente inconstante. Ese es el tibio espiritual. Un ejemplo de tibieza espiritual lo vemos en el rey Amasías, segunda de Crónicas, capítulo 25. Y este rey Amasías hacía algunas cosas buenas, dice la Biblia, pero no con perfecto corazón, o sea, hacía las cosas a medias. Para empezar, trató de andar en los caminos del rey David, en los caminos de Dios. Pero bueno, había hecho alianza con el reino de Israel, había contratado a sueldo soldados del reino de Israel para ir a pelear contra Edom. Y cuando vino un profeta y le dijo, no tomes a sueldo hombres de Israel porque el Señor no te va a respaldar. Porque Él le ha dado la espalda a ese reino rebelde de Israel, el reino del norte. Amasías obedeció, o sea, era obediente, él trataba de hacer las cosas bien. Sin embargo, cuando llega la guerra y derrota a sus enemigos, cae en la locura de idolatrar a los dioses falsos de esas naciones a las cuales él derrotó. Ese es el problema de la tibieza espiritual. Y Dios nos dice este día, bueno hijo, ¿estamos o no estamos? Porque el tibio espiritual está pero a medias, obedece pero a medias, adora pero a medias, sirve pero a medias, oye alabanzas pero también oye música del mundo. La tibieza espiritual nos hace ser inconstantes e indecisos a la hora de seguir a Cristo. Y bueno, la cosa no terminó bien para Amasías. Luego tenemos el peligro del orgullo espiritual. El rey Usías, siguiente capítulo, capítulo 26 de Segunda de Crónicas. El rey Usías empieza a los 16 años de edad. La palabra narra cómo Dios lo respaldó tremendamente, era muy dado a la agricultura y a la ingeniería. Tuvo victorias militares tremendas, riquezas, honra, fama. Su fama se esparció por todo el mundo oriental. Hizo torres con catapultas que hasta ese entonces no se conocían. Bueno, fue un hombre que se hizo poderosísimo, famoso en Judá, pero se llenó de orgullo y en su corazón él comenzó a pensar que su éxito era por su inteligencia y por su esfuerzo. Cuando el cristiano comienza a llenarse de orgullo, deja de darle la gloria a Dios y comienza a apartarse de los caminos de Dios. Y pronto el rey Usías quiso usurpar la función sacerdotal. Es como si hoy en día una persona dijera, bueno, hay varios caminos a Dios, no solo Cristo. Así de grave fue el error de Usías. Así de peligroso es el orgullo espiritual, que nos puede llevar a desechar el camino humilde de Cristo. El Señor es misericordioso y disciplinó a Usías. Bueno, le envió un castigo duro, la lepra, lo cual lo apartó de su reinado, y así vivió leproso, aislado hasta el final de sus días. Dios al que ama disciplina, corrige. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer a través de este mensaje. Advertirnos acerca de los peligros de la tibieza y el orgullo espiritual. ¿En qué áreas de nuestra vida estaremos siendo tibios? ¿Será que tenemos un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios? Este día digámosle al Señor como el salmista, examíname Señor, conoce mi corazón y ve si hay en mí algún camino que no te agrade. Guíanos por sendas de justicia. El salmista también decía, Señor, líbrame de los defectos que me son ocultos, presérvame de las soberbias que no se apoderen de mí. Todo empieza con reconocer que somos débiles, necesitados de la gracia de Dios, que fácilmente nos enfriamos espiritualmente, que fácilmente podemos caer en orgullo y en oración decirle, Señor, necesito tu gracia. Lo segundo, deleitémonos siempre en la palabra de Dios.
ya sea leída o escuchada a través de prédicas. La palabra de Dios es la que nos examina, es la que nos corrige. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, dice el apóstol Pablo. Así el hombre de Dios es perfeccionado y preparado para toda buena obra. Cuando oímos la palabra también nos enamoramos más y más del Señor. No hay mayor bendición que estar enamorado del Señor. Yo le quiero decir algo, un creyente enamorado no puede ser tibio. Un creyente enamorado de Dios no puede ser orgulloso, porque reconoce que todo lo bueno que hay en su vida se lo debe a la gracia de Dios. Hay un verdadero avivamiento cuando nos enamoramos del Señor. Y esto solo viene por deleitarnos en la inmensa gracia, en la misericordia, en las riquezas inescrutables del Evangelio. Deleitémonos diariamente en el Señor. Alabemos todos los días su santo nombre. Perseveremos en Él y evitemos esos dos peligros espirituales.